Muy bien, en principio tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este programa agradeciendo siempre al espacio del taller 2 del arquitecto Fernando Martínez. Muy bien, vamos a empezar con una cita de arquitectura. La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes de forma humana. Alvar Aalto. Muy bien, este es un espacio donde tenemos un tema principal que son las técnicas vernaculares. Dentro de ese tema principal tenemos un tema en esta conferencia virtual que es la arquitectura vernácula con bambú. Y bueno, muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy Gabriela Pereira, presentadora del programa Arquidosis, en coordinación con el arquitecto Fernando Martínez y la dirección de la carrera de arquitectura y con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. Le damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Arquitectura Vernácula con Bambú, con la participación de la arquitecta Noemí Espinosa de Bernardi. A continuación vamos a dar a conocer la trayectoria profesional de la arquitecta. La arquitecta estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Veracruzana, Córdoba, Veracruz, de México. Tiene máster en cálculo estructural de obra civil en la UDIMA Universidad a Distancia de Madrid, España, becada por la OEA, Organización de Estados Americanos, con título propio. La arquitecta egresada de la Universidad Veracruzana, Córdoba, máster en cálculo estructural, también tiene una especialidad en sustentabilidad y enfoque social estructural, urbanístico y medioambiental en proyectos de cualquier escala de forma holística y eficaz. Eficiente mediante el uso de prácticas sustentables, análisis bioclimático, sistemas pasivos de transmisión de calor, tecnología, ecología y un estudio minucioso de necesidades humanas y contextuales. Dentro de los cursos que ha realizado, son varios los cursos que realizó, está el taller de construcción con bambú, impartido por George Stam, organizada por la empresa Digmatry en Puebla, México, marzo 2016. Duración con 32 horas. También realizó un taller de bioconstrucción impartido por Peter Van Lenger, organizada por la empresa Digmatry en Puebla, México, septiembre 2016. Y de esta manera también realizó varios cursos de modelado, renderizado de software 3D Max 2016, impartido por el arquitecto José Miguel Méndez en Veracruz, México. Hizo un taller de construcciones efímeras con bambú, impartida por Jen Long, organizada por la empresa Digmatry en Puebla, México, marzo 2016. Bueno, pues comenzamos. Excelente, gracias. Bueno, este tema es arquitectura vernácula con bambú. Sean bienvenidos todos ustedes. Agradezco su presencia y el interés que hay por este hermoso tema. Bueno, como ya saben, soy la maestra Noemí Espinosa de Bernardi y estamos transmitiendo desde Veracruz, México. La arquitectura vernácula, según Frank Lloyd Wright, dice que el edificio folclórico creciendo en respuesta a las necesidades reales, ajustado al entorno por personas que conocían mejor que nadie lo que encaja y con un sentido patrio. ¿A qué se refiere esto? Que la arquitectura vernácula implica ciertos requerimientos para considerarse como tal, pero es aquella arquitectura que proviene de nuestra tradición, nuestra costumbre. Parte de ella surge también como producto, en algunos casos, de la autoconstrucción irregular en México. Este problema surge por diferentes razones. Entre ellas pues está la exclusión que se le da o diversos problemas económicos existentes. En este sentido, la autoconstrucción es efectivamente una estrategia que practica una diversidad de sectores de la sociedad en diferentes modalidades. Sin embargo, históricamente ha sido empleada como recurso universal de los segmentos más bajos de la estructura social. Esto se dice en Romero Navarrete de Lourdes, en el 2005. Una de las razones es justamente su exclusión de los programas de vivienda de interés social, los cuales exigen una serie de requisitos como formalidad en el empleo, antigüedad, ahorro, acumulado e ingreso, que no pueden ser cubiertos por el conjunto de la población de escasos recursos,
situación que no solo limita los alcances de los programas, sino que refuerza la marginación en miles de pobres. Ante ello tenemos estos puntos que son los que han formado parte de la investigación que he llevado a cabo y siempre se ha buscado proporcionar alternativas para estas problemáticas. Uno de ellos es la marginalidad, la pobreza, la deforestación, el bajo índice de desarrollo humano, la contaminación ambiental, la tipología arquitectónica que no se adapta al contexto natural, el rezago social, intelectual, laboral, el desempleo, la sobrepoblación y la destrucción de la fauna y flora nativa. La propuesta 1 surgió hace tiempo y vamos a hablar de alternativas. Una de ellas es, sin duda, diseño prototipos de vivienda vernácula. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes pueden ver mi cursor, pueden ver que en la primera figura hay una vivienda que es hecha con bajareque. Si nosotros retomamos los principios estructurales, los estudiamos y los reinterpretamos, los aplicamos a la arquitectura contemporánea, brindamos espacio, forma, función, estructura y contexto. Si nosotros tomamos en cuenta estos puntos fundamentales a la hora de diseñar, podremos sin duda concluir en proyectos o productos que son funcionales, formales, espaciales, entre otros, que son atractivos a la vista y se adaptan al contexto de cada zona. Esto es una vivienda rural de las más comunes que existen y creo que es necesario enfatizar en algo. Pienso que la arquitectura es para todos, al igual que la perseverancia, al igual que el éxito, al igual que muchos conceptos. Todos tenemos derecho a ello, así como todos tenemos derecho a la salud. Nosotros también tenemos derecho a la arquitectura. Este es un ejemplo de una vivienda rural, que más adelante mostraré el video de cómo surge el concepto y en qué concluye. Pero vamos a imaginar que nosotros concluimos en principios de arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática emplea todo lo que es parte de nuestro contexto y nuestro clima para darle confort al usuario. De este modo nosotros podemos analizar nuestra vivienda como una productora de funciones, sí, pero hay que tomar en cuenta que mucho de lo que estamos proyectando como arquitectos tal vez no se acerque mucho a las características de confort que debería brindar la arquitectura. Podemos sugerir algunos diseños, claro que sí, pero bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo. Este ejemplo es una vivienda rural sustentable proyectada para la comunidad de Totonilco Calcahualco, la cual ganó un concurso en sustentable con bambú. Esta vivienda se llama vivienda con el principio de termosifón. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a hablar de que la comunidad de Totonilco tiene un clima muy y por ende nos vemos en la necesidad de diseñarles algo que les produzca calor y que les dé confort, porque había actualmente 10 grados de diferencia entre el interior de las viviendas y el exterior, lo cual generaba demasiados problemas respiratorios en los habitantes, entre otras cosas. Esta vivienda, si ustedes pueden observar mi cursor, no sé si se observe, César. Sí, muy bien. Bueno, las flechas rojas implican que aire caliente. Esta estufa ecológica es un generador de calor. El techo de esta vivienda está inclinado a ciertos grados para que la incidencia solar sea casi perpendicular en la etapa o en la época del año cuando hace más frío, o sea, el invierno. De este modo, tiene una incidencia solar mayor y capta mayor calor al estar casi perpendicular. Pues el aire interior se calienta. ¿Qué sucede con el aire interior que se calienta? Bueno, pues el aire tiende a subir, a perder densidad y sube cuando está caliente, al haber ese cambio de temperatura. Pues al subir, existe esta
y orientada, perdón, hacia los vientos dominantes. ¿Qué sucede? Que cuando la atmósfera del interior del hogar es lo suficientemente cálida o es demasiado cálida, se abre esta ventila y el viento dominante lleva el aire y la vivienda se ventila sola. Este pequeño ejemplo o pequeño principio se aplica en muchos lugares, es el principio del termosifón, ¿sí? Es muy importante hacer este pequeño ejemplo porque de esta manera nosotros explicamos cómo una vivienda en condiciones de, en un lugar con condiciones de mucha pobreza puede llevar arquitectura, también puede llevar diseño bioclimático. Podemos emplear toda nuestra teoría en muchos lugares, pero estos son los mejores lugares para hacer este tipo de trabajo, porque en esos lugares es precisamente donde más falta hace. Bueno, una vez concluido este pequeño ejemplo, vamos con la siguiente diapositiva. Otra propuesta es la capacitación sobre bioconstrucción. Esta capacitación, bueno, yo no voy a hablar únicamente de ello porque muchos arquitectos, bioarquitectos, bioconstructores de todo el mundo se dedican a brindar capacitación alrededor del mundo. Muchos de ellos han tenido el honor de llevar algún tipo de capacitación con ellos y he tenido el honor de trabajar con algunos de ellos también. Esta capacitación se hace no solo como labor social. Nosotros tenemos la conciencia de que gran parte de la mano de obra que sale para realizar nuestros proyectos, gran parte de todos los constructores que nos apoyan, pues provienen de estos lugares y de otros también, pero si nosotros no hacemos esta capacitación, no les enseñaremos a las personas que no pueden pagar un arquitecto cómo son las técnicas de bioconstrucción diferentes, cómo mejorar sus hogares y cómo incrementar su conocimiento referente a ello. Esta labor ha sido muy cuidadosa, pues se ha llegado con una intención que no es lucrativa, al contrario. Y bueno, es una iniciativa también, es otra propuesta, otra alternativa. Esta es otra propuesta, es el Centro de Capacitación para el Trabajo. Va de la mano con la capacitación sobre bioconstrucción, sí, pero esta propuesta se implementa en lugares como lo sería en México, por ejemplo, un centro de capacitación para el trabajo para cualquier otro oficio o una escuela de oficios también. En este caso, bueno, la capacitación que llevarían al respecto sería bioconstrucción. Por ende, tiene que llevar un diseño especial para que sea tomado en cuenta, o sea, un elemento que brinde un ejemplo de bioconstrucción. Para que sea un ejemplo de bioconstrucción, tiene que llevar una especie de diseño que sea analógico. Y el concepto es la simbiosis, que es la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. La metáfora de la simbiosis permite comprender el espíritu del proyecto, logrando así una convivencia y respeto mutuos entre el usuario y el entorno natural. El método de diseño, como lo mencionaba, es analógico y hace una analogía de un árbol. Si nosotros sacamos las principales características de un árbol, por no hablar de todas, porque tiene muchísimas, pues nos permite explicar cómo es que funciona el edificio, basándose en los principios fundamentales de esta forma natural de perfección estructural, espacial y funcional, que le ha permitido evolucionar y adaptarse al entorno, dotado de beneficios todos los organismos habitantes de este planeta. La analogía no solo se dio en la forma y la disposición de los elementos característicos, sino también en el funcionamiento del mismo, en la disposición estratégica de sus funciones para así tener consecuencias neutrales al medio ambiente y dejar una huella ecológica casi nula. Haciendo esto un poco más resumido, porque es un poco tedioso, nosotros abstraemos lo que sucede en los árboles. Genera un microclima, tiene su propio sistema de captación de agua de lluvia por la forma curva de sus hojas. En este caso, la forma de la hoja forma parte de la cubierta. Las raíces es la analogía perfecta para realizar la cimentación. Y bueno, esta forma que tiene son las ramas en tronco. La disposición radial le permite captar energía solar de la mejor manera, porque esta forma redonda, el sol en diferentes horas tenga la incidencia perpendicular que requiere, además de que la forma de sus cubiertas pues, permite mucha captación de agua. Esto es para enseñarles a las personas a deconstruir, no con la intención de que hagan lo mismo, simplemente cierto tiempo de instalación en ciertos lugares para que tenga
lugar la capacitación. El material predominante es el bambú, seleccionado no solo por ser estructuralmente apropiado, también por ser renovable, efímero, ligero y climáticamente adecuado. La ganancia térmica es mínima y su composición le permite flexibilidad y economía al usuario. En resumen de esto, quiero que piensen que cualquier diseño con cualquier material es correcto, siempre y cuando utilicemos tecnología, sí, utilicemos principios de bioclimatismo también, pero que también utilicemos muchísima conciencia ecológica. Este material es muy flexible respecto a sismos y vientos. Acero. Sin embargo, esto al realizarse en una comunidad rural necesita ser de un costo más bajo, no porque ellos merezcan algo de bajo costo, al contrario, merecen eso y más. Sin embargo, el costo de un proyecto de este tipo se elevaría demasiado y no sería accesible para el financiamiento o algún programa de financiamiento. Bueno, esta es la parte del mimetismo, cómo encaja en el contexto del proyecto de la construcción. Esta es una propuesta de adecuación de espacios públicos e implementación de turismo rural. Este espacio público se llevó a cabo con la participación de toda la comunidad y fue un trabajo completamente exitoso porque se llevó a cabo mucha bioconstrucción y mucho aprendizaje se tuvo de ellos. El lugar lucía de esta manera. Se tuvo la participación de los habitantes de la comunidad. La verdad, fue un trabajo satisfactorio, muy divertido, muy ameno. Tuvimos la participación tanto de hombres como mujeres, se respetaron los roles de género y se logró un trabajo excelente en una comunidad donde el fondo fue recortado. Se trabajó con la piedra de río. Esto es una alberca de aguas termales que proviene de un manantial. Y bueno, aunque la participación del bambú fue mínima, todo lo demás fue bioconstrucción. Esto fue piedra de río, y bueno, fue la participación completamente. Excelente. Gracias por avisarme, no había notado. Espero se vea el video. Es el recorrido virtual que tiene el diseño de estas viviendas rurales. Aquí podemos ver la parte de la captación de agua de lluvia. También es una torre de servicios que tiene captación de energía solar. Como pueden ver, los techos parecen hojas, van inclinados a 23 grados para que a la hora de llegar el invierno tengan mayor incidencia solar, tomando en cuenta la latitud del sitio. Aquí podemos ver lo que les comentaba del área de comedor, haciendo mención de los usos y costumbres mexicanos o veracruzanos también. Aquí está el área de habitación. Y nosotros todo el día tenemos un tragaluz que lleva energía solar, bueno, lleva calor e iluminación, al interior de la vivienda. Es una vivienda que podría alojar de 4 a 8 habitantes. Y creo que esta es la parte del termosifón, de la ventilación hacia arriba. Tiene la implementación de diversas ecotecnologías, entre ellos los muros aislantes de calor, frío, dando en cuenta que es una zona muy fría. Tiene una estufa ecológica que genera calor durante todo el día. Y bueno, existe otra ecotecnología que también, aparte de la ventilación cruzada, que es una estrategia de bioclimatismo, esa es una torre atrapada humedad relativa que cubre el baño. La humedad relativa es muy frecuente en este lugar. Y bueno, esta es la primera propuesta. Otra de nuestras propuestas pues, fue SECAR, Centro de Capacitación para el Trabajo. Es completamente sustentable, tiene 90% de sustentabilidad tanto en ecotecnología como en material constructivo. Los muros también son aislantes, térmico-acústicos. Es la parte de la depuración del agua mediante fitodepuración, que
aplicada sencillamente es la implementación de filtros naturales y plantas para la depuración de su agua gris. Tiene captación de agua de lluvia y el almacén cisterna más los filtros que necesita para depuración del agua. El material 100% estructural, diámetros mayores a 10 centímetros, es un bambú que no es el que conocemos, que es ornamental, que quiebra y que se vuelve una plaga. Es un bambú que existe en diferentes partes de México y el mundo. Ese bambú tiene muchas propiedades y entre ellas está que llega y tiende a estar preservado y depurado para que pueda perdurar al menos 40 o 50 años. El diseño con bambú es distinto al del resto porque tiene que contemplar la durabilidad del material, sí, pero también porque es completamente orgánico. Tiene muchas propiedades y es estético en cierto modo para estas comunidades. Este proyecto fue mi primer hijo y lo digo así con orgullo porque es mi primer hijo arquitectónico, mi primer proyecto integral que me llevó a concluir en una tesis y que ahora está siendo parte de mis estudios de maestría en ingeniería ecológica. Y bueno, si ustedes quieran saber más acerca de este tipo de proyectos, pues podremos tomarlo en otra presentación. Vamos a continuar con algunos de ellos. Quiero hablar de otro tipo de proyectos que tal vez no sean tan usuales, que tienen cierto tipo de diseño, está lo mismo, ¿no? Y que son completamente distintos a lo que conocemos, sí. Pero si nosotros quisiéramos realizar una vivienda de otro tipo, una vivienda de interés social, una vivienda de interés medio, incluyendo una vivienda de interés residencial, pudiésemos hacer una estructura de bambú completamente y recubrirla para que tenga la apariencia misma que tiene cualquier fachada arquitectónica que queramos. La elaboración de estas viviendas depende mucho, sí, del conocimiento que se tenga, pero les invito a imaginar y a pensar en un futuro, tomando en cuenta que actualmente el precio del material está en incremento, y no hablo del bambú, hablo del material convencional. Tomando en cuenta que los materiales convencionales están en incremento, no solamente podemos hacer vivienda rural, también se puede aplicar en las ciudades si la normativa nos lo permite. Y para que la normativa lo permite, tiene que hacerse y tiene que haber principios de cálculo. Por esa razón, es importante el conocimiento, al menos de la fabricación del mismo. Si nosotros implementamos estos métodos constructivos, bien podríamos tener no solamente una economía sustentable o sostenible, también un medio ambiente amigable y seríamos realmente poco contaminantes, tomando en cuenta que la construcción hoy día forma parte de uno de los mayores agentes de contaminación en el mundo. ¿Y a qué me refiero que con bambú vamos a lograr que esta contaminación no se dé? Bueno, pues simple, el bambú es una planta que crece y cada 4 años madura. Por ende, el bambú es renovable. No tenemos que esperar 40 años para tener una madera de alta resistencia, no, solamente 4. Por ende, es muy importante curarlo y preservarlo de la manera correcta. Pero una vez teniendo un material que puede durar mucho, puede resistir suficiente para formar parte de los mejores cálculos estructurales y que puede llegar a tener mucho futuro, el conocimiento ha sido como tal un freno que hemos tenido tanto arquitectos como universidades, estudiosos, constructores, contratistas, hemos tenido muchas personas. Y esto no es cosa de compañías, pero creo que
enseñanza y se puede enseñar, se puede transmitir el conocimiento para que pronto existan este tipo de métodos constructivos y podamos ayudar al medio ambiente y mejoremos nuestras condiciones tanto de salud como de la persistencia que tenemos, o subsistencia que tenemos. Pero sin duda que es un buen ejemplo. Otro ejemplo de arquitectura bioclimática con bambú es esta vivienda. Espero si la vean, si no avísenme por favor. Aquí se ve la ventilación cruzada. Esta es una vivienda de playa en Shirgam Beach, en la India. Fue realizada mediante la metodología BIM y se trabajó de esta manera para contrarrestar los fuertes vientos, sí, claro, pero también para utilizarlos a favor en el diseño, para ventilar y deshumidificar el interior de esta vivienda. Cuando nosotros tenemos una ventilación correcta, bien sabemos los arquitectos que no hay mucha humedad, por ende no hay tantas enfermedades respiratorias y hay ganancias térmicas favorables, hay una temperatura interior favorable que evita o disminuye el uso de clima o de cualquier aparato para enfriar o calentar la atmósfera interior. De este modo llegamos a tener temperaturas ideales o casi ideales en el interior de las viviendas utilizando materiales naturales. Ahora, vamos a hacer una pequeña reflexión. Tomamos en cuenta que si nosotros involucramos a todos, podemos sí mejorar las viviendas de muchos lugares. Podemos colaborar, construir y hacer proyectos importantes, sí. Pero si nosotros somos realmente buenos en lo que, o si realmente queremos una mejora para la arquitectura, podemos sugerir nuevas perspectivas o nuevos métodos para ello. Muchos de esos métodos son antiguos y podemos reinterpretarlos, hacerlos a nuestro favor y podemos también mejorarlos. Nosotros no llegamos a las comunidades a enseñar directamente, nosotros llegamos a integrarnos a las comunidades y de ese modo podemos mostrar un poco de lo que nosotros conocemos, pero cuando nos topamos con que los usuarios saben muchas técnicas, incluso sus ancestros sabían mucho sobre autoconstrucción o sobre construcción natural, nosotros nutrimos nuestro conocimiento y logramos no solamente enseñar, sino también aprender. Es llegar con la realidad de que ellos también pueden aportarnos conocimiento, nosotros podemos aportarles conocimiento, claro que sí, pero nosotros no tenemos la verdad absoluta. Al contrario, nosotros simplemente somos arquitectos. Nosotros llegamos a un lugar para aportar alternativas de solución y con ello estamos contribuyendo al desarrollo de muchos lugares. Ahora voy a finalizar la presentación. Quisiera ver qué es lo que están ustedes observando. Y les ofrezco una disculpa por el ruido ambiental, es que estamos en un lugar con muchos perritos. Quisiera saber si ¿no se ve la pantalla? ¿Qué es lo que están viendo? Muy bien. ¿Ya se ve? Ahora sí. Ahora sí se puede. Muy bien. Bueno, voy a exponer algunos de los trabajos que se pueden realizar con el mismo material, porque quisiera abrir el paradigma de que existe, de que qué podemos hacer con estos materiales. Bueno, con estos materiales no solamente podemos hacer arquitectura. Si observamos este diseño es completamente orgánico, muy natural,
y es una casa de campo. Una casa de campo que tiene otro concepto, y el mimetismo influye mucho en el diseño de la misma. Una vivienda de campo que, si bien se hizo en un lugar con muchas tormentas, tiene captación solar suficiente y captación de agua de lluvia. Siempre la parte de las instalaciones es fundamental e importante, y bueno, tiene mucho paisajismo, se adapta mucho al paisaje. Esto es una analogía y reinterpretación. Los diseñadores de bambú siempre tendemos a tener muchas ideas muy topológicas, muy orgánicas, y bueno, al final del día es como dibujar en el espacio. Resulta un material muy efectivo, muy noble. Por noble me refiero a que tiene muchas ganancias, tanto estructurales como estéticas. Y me da mucho gusto presentarles parte de los proyectos que son, porque tienen distintas formas. Y si ustedes se dan cuenta, podrían de algún modo ser al gusto de cualquier tipo de cliente. Si nosotros imaginamos hacer esto en concreto y acero, para empezar no obtendrá las mismas propiedades de resistencia y elasticidad. Obviamente el acero tiene un módulo de elasticidad mucho mayor. Sin embargo, este módulo de elasticidad es suficiente para contrarrestar efectos de sismos y vientos. No solo eso, si fuera de acero y concreto, o solamente de acero, o solamente concreto, tendría un costo mucho mayor. Además de que sería un diseño muy caro, tendría diversas complicaciones a la hora de la ejecución de la obra. Pero como se hizo con este material, o se ha proyectado con este material, no tiene problemas. Las folias son techados, y es un ejemplo sencillo pero muy significativo de la implementación de este material en cuestiones no solamente ornamentales ni de mobiliario, sino también estructurales. Este techo es la mitad de costoso que uno realizado con perfiles, con acero, con lámina, incluso con lo que conocemos aquí en México como policarbonato. Además de que la vida útil del policarbonato pues no excede los 5 años, y ustedes los arquitectos saben perfectamente que el policarbonato es una lupa que debajo del mismo hace mucho calor. Esto proporciona iluminación, sí, pero a la vez proyecta una sombra suficiente para tener plantas aquí debajo y tener iluminación suficiente, además de que proyectamos un diseño que es estético y se adapta a cualquier tipo de lugar. Bueno, esto ya lo vimos. No solamente hacer este tipo de palafito para un centro de capacitación para el trabajo, sino también verlo como una parte de las palapas. Aquí son muy comunes, las palapas son muy usadas en toda la costa, y con este material pues tienen un costo inferior al que realmente se maneja con madera, porque para hacer palapa tiene que llevar ese techo de palma, y es un elemento que brinda mucha estética y que se ve adaptado a un contexto muy natural, pero bueno, de otro clima completamente distinto. Esto, bueno, es un boceto. Esto lo podemos ver después. Quiero que veamos la diferencia. Esta vivienda, recordamos que fue proyectada en un lugar muy frío. Cosa que no es lo mismo que esta, que es una vivienda de playa, y esto que es una palapa. El bambú se adapta a cualquier clima y se puede utilizar en cualquier contexto, en cualquier tipo de suelo definitivamente, y en cualquier lugar. El ensamble del mismo no solamente es más rápido, también es más económico, y realmente se debe considerar realizarlo. Esta es parte de la vista del diseño que se realizó también con metodología BIM de esta casa de campo. Y bueno, aquí podemos ver cómo es su planta, cómo fue dispuesta únicamente para hacer en esa función, pero el diseño de elementos de bambú o el diseño de proyectos con bambú se prestan
a proporcionarle flexibilidad al conjunto. ¿A qué se refiere con eso? Que el uso puede cambiar, puede ser cualquier uso. Y un día podemos proyectar una vivienda, otro día podemos proyectar cualquier otra cosa. Esto es diseño de muebles y interiorismo. Se hizo todo el trabajo de interior de unas oficinas, pero se buscó que fuera, como esto es un pequeño ejemplo, que realmente nos ayuda mucho a explicar cómo cualquier elemento se puede construir con este material tan maravilloso y fabuloso y que brinda estética, plástica, espacio, forma y función en cualquier espacio. Se tuvo la participación de artesanos, claro que sí. Ellos trabajan muy duro por la realización de cada uno de los elementos. Ellos realizan los diseños acorde del proyecto y siempre tienen esta iniciativa por ponerle su toque especial. Un artesano es artista, claro que sí. Yo me atrevo a decir que todos los artesanos de bambú son artistas, desde los que los fabrican hasta los que me ayudan a instalarlo, que he tenido la participación de personas muy inteligentes a la hora de construir estos elementos. Esto es una vivienda rural, sí, pero es antisísmica. No observemos la parte de la lámina porque era un requisito que fuera de ese material, pero veamos la parte de los muros. La parte de los muros son de bajareque, sí. Bajareque es una técnica ancestral, pero si nosotros analizamos las propiedades estructurales que podrían tener este entramado, le damos resistencia suficiente, tendremos un diseño muy adecuado a esa zona donde las personas necesitaban esta vivienda. Recordemos que hace unos años, no estamos tan lejos de ello, sucedió que hubo terremotos y esos terremotos destruyeron gran parte del patrimonio cultural y arquitectónico de nuestros municipios, de nuestros estados. Estas propuestas fueron realizadas para ello en colaboración de Vancouver y quien espero que también esté viendo esta transmisión, les mando muchos saludos. Y esto, bueno, es una versión más pequeña de la misma. La vivienda antisísmica, yo me atrevo a publicar esto y hacerlo visible para todos ustedes, porque estos principios estructurales ya existen. No estamos inventando el hilo negro, simplemente es la aplicación de los mismos procesos y los mismos elementos estructurales y principios estructurales en un material que es ecológico, que es resistente, que es sostenible, sustentable y que es trabajado por mucha gente de esta zona. Si nosotros le damos ese plus, nuestro diseño será preferible, sí. Pero si nosotros mostramos que podemos llegar muy lejos con este material, pienso que hay muchas posibilidades para nosotros, hablando como sociedad, hablando como constructores, hablando como personas. Para mí significa una evolución en todos los temas constructivos y de diseño. Porque si nosotros tomamos los conocimientos ancestrales y los adentramos a nuestro mundo de ciencia, sí, claro, hacemos investigación y nutrimos nuestro conocimiento, pero además de ello, corroboramos la investigación, construyéndolo. Y además de todo esto, le dejamos al mundo un mensaje, ese mensaje es de evolución. La arquitectura tiene que apuntar hacia la sostenibilidad, ya es suficiente daño le hemos hecho al planeta. Yo los invito también a reflexionar. No solamente estamos viviendo un cambio grandísimo en la economía global, estamos viviendo un cambio en toda nuestra percepción acerca del mundo. Ese cambio implica muchas cosas y entre ellas tal vez implique un cambio en los métodos constructivos, tal vez cambie nuestra forma de diseñar, pero sepan que hay ciencia suficiente, tecnología suficiente y lo suficientemente natural como para tener un daño ambiental mínimo. Por último, quisiera pues agradecer. No sé si todavía falta, creo que la parte de las dudas, preguntas y todo ello. Pero quisiera agradecer a todas las personas que se han visto involucradas en este trabajo. Ustedes saben que llevamos 5 años trabajando con estas tesis, con estos proyectos, con estas propuestas, con la construcción de algunas, que muchos de ellos se están haciendo, otros ya se hicieron, otros están financiándose, otros están pasando por diversos procesos.
pero quiero agradecer a todas esas personas porque hoy soy la voz de todos esos artesanos, de todos esos trabajadores, de ingenieros, constructores. Soy la voz de todas las personas y no solamente hablo del gremio de la construcción, también hablo de personas familiares, de amigos que han aportado algo a este proyecto y a esta causa. Creo que es bueno comentarlo porque nosotros crecemos a base de muchos errores y muchos aprendizajes, sí, que a pesar de que el aprendizaje es un proceso doloroso, pero creo que todos ustedes forman parte de esto. Hoy por hoy yo no hablo por mí, hablo por este tipo de arquitectura y ese tipo de arquitectura habla por muchas personas y es parte de nuestra evolución. Bueno, agradecerte, Noemí, realmente muy importante todo esto que nos cuentas. Bueno, yo te cuento un poco de Paz. La Paz no, en la ciudad principalmente no se maneja mucho el bambú, digamos, ¿no? Pero sí tenemos zonas en Bolivia donde sí existe zonas más tropicales donde se puede implementar los proyectos. Por eso que quizás esperamos que Gabriela ya se conecte para poder hacer las preguntas. Pero yo quería hacerte una pregunta antes de... se dice que el bambú es un acero vegetal, justamente por las propiedades mecánicas y de resistencia que tiene. Entonces, es importante para estos trabajos que has desarrollado combinar el bambú con otros materiales como con metal o no es necesario. No. Hay que ser muy claros. En la ley de las estructuras y en todas las normas de cálculo nos piden definitivamente el empleo de cimentaciones, por ejemplo, concreto. Hay que ir conforme a las normas de construcción mexicanas en este caso. La implementación del acero se utiliza a la hora de hacer uniones y para ello no soy la única que lo asegura. Muchos arquitectos y constructores con este material mencionan que los mejores para hacer estas uniones son los herreros. Y la verdad es que he trabajado con personas que son muy buenas en la herrería y les mando saludos. Pero bueno, volviendo al tema, utilizamos mucho las uniones de acero, de tornillería, sí, pero no se utilizan en un porcentaje superior al 10% de toda la construcción. Para nada. Cuando mucho, eso abondará un 5, 7% de todos los materiales empleados en la construcción. Y si nosotros hablamos de qué porcentajes hay, bueno, va por ahí, pero pues mucho mayor el uso del bambú. Únicamente se utiliza en uniones muy fatigadas o en las uniones donde va a ser más difícil el esfuerzo estructural, ¿sí? Muchas veces se hacen uniones con taquetes y todo ese tipo. Se recomiendan ciertos materiales, no solamente el acero, también madera o el mismo bambú, ¿sí? Pero para uniones de riesgo se utiliza acero. A veces se utilizan placas latinas, tornillería, todo lo que son pijas, ¿cómo les dicen? Espárragos, no sé cómo les digan allá, pero son todo este tipo de elementos que sirven de unión, se utilizan también, sí. El concreto, no solamente en cimentaciones, también en firmes, por ejemplo. Vaya, es dependiendo. El uso de este material no tiene que ser exclusivo. No tenemos que estar casados con un solo material y yo creo que eso es muy importante. Pero todo lo que hagamos, sí, tiene que llevar la responsabilidad de que no estamos afectando al medio ambiente, de que estamos siendo conscientes de todo lo que estamos haciendo y ver la manera de evitar estos puntos iniciales que era la deforestación, el impacto ambiental y todo el daño a la salud, porque la construcción también genera problemas a la salud y lo estamos viviendo ahora. Estamos viviendo ahora porque les puedo asegurar que en este momento muchos de nosotros estamos pues hacinados, confinados, estamos guardando una cuarentena, sí, pero muchos espacios hemos visto que aparte de hablar de cuestiones como la humedad o el exceso de calor, cosas que nos enferman, también tenemos espacios que son enfermos pues de hacinamiento o cuestiones que son
muy difíciles de comprender hasta que lo vivimos. No sabíamos de la importancia de un jardín hasta ahora, y creo que el paisajismo también es una forma muy importante que nos da muchas ganancias, ¿no? Tanto espaciales como ambientales. Entonces, hoy por hoy la arquitectura tiene que cambiar, sí, pero yo los invito a todos ustedes a pensar en un futuro mejor. No ver que nuestra especie pues es débil, al contrario, somos una especie muy fuerte, y creo que podemos sugerir muchas cosas al respecto. Yo creo que habrá arquitectos que trabajan más la tierra, habrá arquitectos que trabajan más el tabique, el ladrillo, otros que trabajan con el concreto colado, que también he visto edificaciones muy buenas y muy bioclimáticas con ese material, a pesar de ser un material que pues tiene la peor reputación en cuestión ambiental. Pero todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Como arquitectos, sí es verdad ese dicho de ser arquitecto de tu propio destino, porque los arquitectos realmente modificamos mucho la naturaleza. Entonces creo que hoy por hoy podemos hacer conciencia de muchas cosas, entre ellas que la arquitectura puede mejorar. Y no hablo de que todo lo que hemos hecho sea malo, al contrario, hay muchas buenas intervenciones, pero hay que hablar de evolución. El día de hoy es para hablar de eso, para hablar de evolución. ¿De qué más sigue? Si nosotros aportamos este granito de arena al mundo, la verdad dejaremos una huella muy grande. No solamente uno de nosotros, sino todos. Y para mí es un placer hablar de esto, teniendo gran cantidad de alcance gracias a la tecnología. Muchas gracias. Es muy cierto lo que dices, ¿no? El tema de la responsabilidad. Y este confinamiento nos está haciendo dar cuenta que, bueno, la vivienda es posible que tengamos que repensarlo y ver que hay materiales como el bambú, por ejemplo, que es muy importante entre las propiedades que tú has mencionado, todas las propiedades térmicas, todas las posibilidades además que se puede brindar el bambú, ¿no? Porque, y quería un poco irme a esa pregunta de las posibilidades. También hay, como en todo, hay digamos, el bambú tiene otros derivados, se puede sacar otros derivados, ¿no? Se está haciendo madera de bambú, por ejemplo, he visto que se están haciendo unos tableros, etcétera. ¿Tú qué opinas sobre ese punto? Si es importante trabajarlo de una manera más, tal vez ancestral, digamos, con esos conocimientos ancestrales, o si es conveniente poder combinar o modernizarlo también el bambú. Mira, yo creo que es fabulosa la idea. No tiene pocos años, la verdad tiene bastantes años, sin embargo en esta zona es poco conocida. He trabajado sin duda con DEX y con todo tipo de bambú hecho tabla, por decirlo así. Tiene una resistencia increíble. Sí, es producto de una actividad industrial. Para realizarlo lleva epóxicos y prensas, y lleva maquinaria industrial que lo solicita. Pero no hay ningún problema en usarlo, al contrario. Lo importante de este material es que tiene una resistencia equivalente a los robles, a las maderas más finas y más duraderas, y que tiene un costo inferior, sí, no es un costo intermedio, pero tiene una durabilidad muy buena, es muy recomendable, y el único problema que he tenido a la hora de trabajar con ello es que es un poco duro. Entonces, todos los discos y las cosas para cortarlo, bueno, sí tienen que ser repuestas, ¿no? Pero es muy bueno, el acabado es muy estético, la verdad se ve bastante bien, no solamente moderno, sino contemporáneo en elementos. Y claro que sí se puede usar. ¿Sabes por qué? Porque deja de lado el proceso industrial, porque también puede terminar en algo sostenible. Pero es una materia prima que madura, y lo repito, madura en 4 años. Y no tenemos que deshacernos de ningún árbol para realizarlo, y tenemos una resistencia igual o superior. Entonces, yo apoyo ese tipo de materiales, creo que es muy bueno, además de que tiene un olor bastante bueno, huele como una madera muy,
muy fina, pero podemos darle todos los acabados que queramos. Tiene una resistencia muy grande, de verdad. Y no solamente en cuestiones de pisos, también lo hemos utilizado en muebles, incluso en paneles divisorios y cuestiones que requieren mucha resistencia. Y vaya, es bastante accesible. El único problema sí es, bueno, encontrarlo, porque en muchos países, y lo hablo de manera global, en muchos países pues no se conoce. Entonces, si lo podemos traer a muchos lugares, vaya, bienvenido. Es un material muy bueno. Bueno, hay una pregunta que lo leí, decían el tipo de bambú, o sea, ¿qué especie de bambú es la adecuada para hacer este tipo de construcción? Mira, hay muchas especies estructurales, ¿no? En México al menos tendríamos 3 que podrían tener propiedades estructurales. Ese porcentaje de especies estructurales sí es menor al porcentaje de especies ornamentales o que son consideradas como plaga. Sin embargo, cualquiera de esas 3 especies tiene una forma de estructurarse. Y es muy curioso porque no son formas difíciles, son formas muy sencillas, que es incluso mucho más rápido que armar un castillo de concreto, por decirlo así, ¿no? Mucho más rápido y tienen muy buenas propiedades. Cada país tiene alguna especie, algunos no tendrían, pero pues lo pueden exportar, claro está. En este país, en México, la verdad es que son muy buenas. Tienen características de mucha resistencia, incluso una de ellas llega a diámetros de 10 a 20 centímetros, es una cuestión muy resistente y pues equivalente a un concreto FPrima-C 150 o 200 en los casos más resistentes. Ok. Sí, Está las 3 de las que más se usan aquí en México y que yo me atrevo a decir que son buenas porque las he implementado es Dendrocalamus asper o Dendrocalamus giganteus, Godontus tifolia y Domus olhami. Cualquiera de ellos funciona bastante bien y están a la venta y simplemente no los usamos porque no queremos. Bueno, y Gabriela de vuelta, claro, sí. Qué bueno. Gabriela. Sí. Gabriela. Bueno, de todos modos, aquí hay una pregunta. Yo voy a estar leyendo unas preguntas que puedo. Dice Lili Belker, dice, bueno, nos felicita la exposición y dice, gracias por compartir la experiencia. Y su pregunta es si ha utilizado en instalaciones hidráulicas hecha con bambú. No sé si utilizaste. Muy interesante, gracias por la aportación. Su pregunta, claro. En instalaciones es muy complicado. Las instalaciones utilizadas en la antigüedad, claro, eran usadas por nuestros ancestros y allí comenzaron algunas de las instalaciones hidráulicas que ahora conocemos. El material no es tan recomendable para hacer instalaciones hidráulicas porque tiende a mojarse y al ser una madera se pudre. Esa descomposición le quita resistencia y hay que cambiar el elemento. Entonces, no la recomendaría porque el recubrir este material y darle la función de un conductor hidráulico sería un poco costoso. La verdad es que es mejor utilizar instalaciones convencionales y no quitarles La verdad, no hay que desvirtuar los materiales. Al contrario, yo creo que todos los materiales son útiles para muchas cosas. Depende mucho de nuestro ingenio. Bueno. Hay otra pregunta que nos dice Claudia Gómez. Nos dice, ¿qué biografías nos puedes recomendar sobre el manejo de bambú en cuanto a diseño y cuanto a estructuras, ¿no? Bueno, la bibliografía es un poquito extensa,
pero si ustedes gustan ya armamos una especie de drive, se les puede compartir. Hay bibliografía de todo el mundo, hay investigadores grandísimos que tienen muchos tipos, perdón, de investigación referente a esto. Depende también del uso que le vas a dar, porque recuerden que el bambú no solamente tiene un uso, es una planta de los mil usos. Y si hay investigaciones referentes a la estructura, si hay referentes a la depuración de agua, porque es buenísimo para ello, hay de todo tipo, de la plantación, de la producción, vaya, hay bibliografía para todo. Sin embargo, se tiene y existe, y si necesitan bibliografía de algún punto en específico, con todo gusto se les puede proporcionar. Bueno, gracias. Ahora sí, Gabriela, ya está conectada. Qué gusto volverte a ver, Gabriela. Sí. Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por toda su explicación. Mil disculpas porque el internet está un poco baja, no sé, se cortó, pero bueno, ya estamos nuevamente, arquitecta. Sabemos muy bien sobre el bambú, usted es experta en esto, también hay preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de bambús utilizó en sus diseños estructurales, en sus diseños arquitectónicos? Porque sabemos que hay diferentes tipos de bambús, ¿no? Como la gadua macana, hay la gadua castilla, la angustifolia, también hay tipos de bambús. Entonces, también conocer qué tipos de bambús utilizó para su diseño arquitectónico. Excelente pregunta. Permítame para responderla, les voy a mostrar otra vez la página para que vayan viendo la imagen de cómo se ve y les vaya explicando qué bambú es. ¿Lo ven? Se ve la conexión de Skype. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar de un techo de este tipo. Aquí podemos observar al menos 3 especies distintas de bambú. Sí, yo sé que se ve un poco complicado de identificar, pero tenemos uno, Guado angustifolia en las partes de carga, que sería en esta. No me deja ver dónde está, pero vamos a ver aquí. Aquí, bueno, podemos ver en esta parte de carga. Eso es Guado angustifolia. Posteriormente, en las partes de carga, pero no de flexibilidad, que para absorber esfuerzos de viento, se usaba el bus Origami, que es este. Y en las partes, perdón, hay 4 especies. En las partes de contención y estructura, de la parte de arriba, es bambú madake. Y en la parte donde necesitamos hacer formas artísticas y cosas muy al estilo Art Nouveau, está se llama Phyllostachys aurea. Solamente un elemento de estos lleva al menos 4 especies. Entonces hay que conocer qué especie nos puede funcionar mejor. Aquí podemos ver el bambú de una especie y es el bambú de otra especie. En esta parte, que es meramente ornamental, es Phyllostachys aurea. En las partes donde requerimos que el bambú sea muy parejito y muy estético, pues es bambú madake. Eso sigue siendo Phyllostachys aurea. Eso es madake. Depende del uso que tenga. Todos estos elementos estructurales son proyectados en bambú, es Guado angustifolia. Incluso podría ser el Dendrocalamus asper en dado caso de que requiriera elementos de apoyo más grandes. En esta parte, como era un diseño mexicano, también esta parte es de Guado angustifolia, esta parte es de bambú madake, o también podría ser bambú Origami en la parte más que requiere un elemento estructural de resistencia media.
Y bueno, toda la parte de las rejillas, redillas, pues se hacen con el bambú, que es meramente ornamental. Todo lo que sea recubrimiento, no es necesario tener un bambú estructural, a menos que queramos darle esa imagen de bambú grueso o pues una especie de aspecto rústico o pesado. En esto, bueno, en este diseño sí se nota más los elementos de división y estructurales. Vamos a acercarnos un poco. Todo lo que está oscuro fue marcado como bambú estructural en esta parte. Aquí sí es Dendrocalamus asper en el proyecto, debido a que era un área pues bastante grande. En la parte de diagonales es bambú solhami. Vaya, ustedes pueden decidir qué tipo de bambú utilizar, dependiendo de la región donde se encuentre, sí, pero depende del estudio previo que se realice para saber las características de la resistencia de cada material. Como tal, no podemos estandarizar, pero sí podemos tener ingenio y saber, con base no solamente en nuestra experiencia, sino también en la experiencia del artesano y el constructor, cuál bambú puede ser el adecuado, qué colocar y cómo hacerlo. Bueno, ya voy a... Arquitecta, existe también otra pregunta. Claro. Pregunta, para un cálculo estructural con bambú, ¿cuál sería el diámetro adecuado? Mira, el diámetro va a variar de las normas de construcción que tengas. Y si no tienes normas de construcción, sí del cálculo. Vamos a tomar en cuenta que tienen que hacerse varias pruebas de resistencia y máquinas de compresión o de resistencia universal. No solamente compresión, sino flexión, flexocompresión, etc. Se tienen que hacer pruebas también de resistencia intemperie para saber con y sin recubrimiento cuánto te puede durar una especie. Y vaya, sí requiere un estudio previo para trabajar. No es algo que debamos tomarnos a la ligera. Sin embargo, con la capacitación, con el estudio correcto, uno puede estar, ¿cómo se dice?, facultado para hacer este tipo de construcciones. El punto aquí es que el diámetro varía bastante. Hay bambúes que tienen 10 centímetros de diámetro y una resistencia superior a algunos bambúes que tienen 20 o 15. Esto no se ve como tal si lo palpamos o lo tenemos de frente, pero se ve en las máquinas de esfuerzo universal. Entonces cambia bastante. No vamos a probar bambú por bambú, claro que no, pero sí se puede hacer un análisis estructural previo a la utilización del mismo y determinar para cada construcción qué diámetro podría ser, el diámetro mínimo que podría ser o el área mínima que debería de cubrir. También se asemeja mucho las áreas de cobertura de castillos, columnas, etcétera. El área de cobertura de la misma tiene que ser referente a la norma de construcción de cada lugar. Entonces sí hay que tomar, es una traducción, es un trabajo muy importante de traducción de las normas de todos los países de construcción sí, pero también es un trabajo muy difícil en el ambiente normativo, porque las normas muchas veces prohíben, y a mí me ha sucedido en lugares que prohíben la utilización de estos materiales porque son tomados en cuenta no solamente como no estructurales, sino que cuando hablamos de índices de Coneval son tomados como un índice de pobreza. Y aunque haya un estudio que diga que es un material que representa la pobreza, es tomado de una manera muy poco profesional, pero está establecido en las normas, sí llega a ser un problema. Y en muchas ocasiones no se puede utilizar por la norma. Entonces hay que prestar mucha atención a las normas que tenemos enfrente y hay que ver la manera de conocerlas lo suficiente para saber si es posible o no. Gracias, arquitecta, por la respuesta. Ramiro Moya dice, felicitaciones, arquitecta. ¿Y qué tal es el comportamiento del bambú en zonas frías como elemento estructural o como un elemento constructivo? Como elemento constructivo estructural no tiene tantos problemas.
El problema del clima frío no está en la resistencia del material, sino en la producción del mismo. Ya sabemos que a ciertas altitudes no es posible sembrarlo. Se tiene que conseguir en altitudes más bajas. Es bueno su comportamiento estructural, bueno en cualquier lugar, en cualquier zona, siempre y cuando se le brinden los elementos suficientes, como es el curado, como es el preservado, que es diferente, como lo es el recubrimiento o el preservado también de otro tipo de mecanismos de preservación, porque al material que nosotros utilizamos se preserva al menos de 3 maneras para asegurar su resistencia, y tiene que tener cierto nivel de madurez para ser utilizado, porque si no tiende a quebrarse, si tiende a fracturarse, y no es conveniente porque las uniones no son tan seguras. Hay que tener mucho conocimiento, no solamente estructural y constructivo, sino también mucho conocimiento ancestral para saber cuáles son las buenas especies, cuáles son los momentos indicados para utilizarla, porque así como con la obra convencional, colamos una losa y si llueve no colamos en esta región del estado, pues así también con el bambú, porque es una madera que se moja. Entonces, la parte de la construcción es otro tema completamente, pues mucho más extenso. Es muy divertido, la verdad, los invito a ser parte de este tema, pero sí, la parte del diseño es una fase que es igual de importante que con el material convencional, claro. No le restamos ni le sobramos importancia, pero la parte constructiva del mismo ya también lleva otros requerimientos, normas y cosas que nos obligan muchas veces a cambiar diseños y a frustrar muchas ideas que teníamos pensadas. Pero pues siempre se tiene como que una alternativa de solución a la misma. Gracias, arquitecta, por la respuesta. Mariana Martínez también indica, arquitecta, anteriormente dijo que usaba bambú de 10 centímetros de diámetro. ¿Quiere un poquito más la explicación? Ok, mire, por lo regular, el bambú cuadro justifolia llega a tener diámetros de 8 a 10 centímetros, a veces más, pero si llegamos a un promedio de los diámetros que llega a tener, es de 10. Muchos constructores les van a decir que ese diámetro es bueno porque permite ser modulable, y de esa manera pones 1, 2, 3, un diámetro de 10 centímetros va a ser 10, 20, 30. No vas a tener tantos centímetros de sobra, vas a tener más o menos 3 centímetros de sobra. Eso nos permite que nuestros elementos estructurales no varíen tanto en grosor. Ustedes saben que a la hora de construir las dimensiones siempre varían, siempre hay como que más, un poquito de más, un poquito de menos. Y así como en un castillo o cadena no tomarían tanto en cuenta un repello que se pasó medio centímetro, un revoco o repello, o lo que sea, como lo conozcan en sus zonas. Así en el bambú no vamos a tomar en cuenta que algunos bambúes van a venir un poquito curvos o van a venir un poquito más gruesos, porque el bambú es más grueso de abajo, de la base, y de la punta es un poco más delgado. Entonces no vamos a tomar estas cosas en cuenta, por ende nuestro diseño va a ser muy exacto, pero a la hora de la construcción sí llega a mermar este tema de los centímetros. Pero es muy interesante porque ya teniendo el material, ya teniendo en marcha la construcción, ya llegamos a pensar muchas soluciones, muchas alternativas, y pues la verdad se nutre nuestro conocimiento. Es completamente distinto el tema de la construcción. Y hablo de estos diámetros porque es más o menos un estándar que llegan a tener en grosor estos bambúes que son tan buenos estructuralmente. Y bueno, la guada justifolia cualquiera la conoce como un bambú de mucha resistencia, y además que es muy bueno para la construcción, tiene una consistencia bastante apropiada para el trabajo. Y otro pues es el Dendrocalamus, que es bastante grueso, es muy resistente, la verdad es que es muy firme, muy fuerte, pero él es un poco más ancho, llega a 12, 13, por ende nos da un poquito menor precisión a la hora de modular. Entonces sí,
pues se vuelve un poquito más tedioso. Sin embargo, funciona muy, muy bien. De hecho, es mucho más resistente que el Guava angustifolia. Ah, y cuestión, perdón, se me olvidaba, cuestión del diámetro. Imaginemos que Dendrocarpus asper tiene un F'(C) de, no sé, aguanta un pedacito de 50 centímetros, soporta 19 toneladas en un diámetro de 12 centímetros. ¿Por qué sucede? Eso, si transformamos a resistencia, si hacemos un poquito de números, nos da una resistencia estructural como de un F'(C) 200 en un área de 12 centímetros. Pero la norma dice que el castillo mínimo no tiene que tener esa área, tiene que tener más, por eso ponemos 2, 3, 4 elementos. Si vamos a Guava angustifolia, tiene 10 centímetros, vamos a imaginar que hay un canuto de 50 centímetros que aguanta 13 toneladas en un área de 10 centímetros, le da un aproximado de F'(C) como de 150, más o menos. No estoy diciendo tan exacta. Entonces, tenemos mucha resistencia en poca área. Eso es algo muy bueno. Pero incrementamos esa resistencia poniendo más elementos para que sea más amplia nuestra columna, nuestro apoyo, y no tenga fallos acortantes, porque los fallos acortantes se dan cuando los elementos son más delgaditos, son como el efecto del tacón del zapato que se entierra así. Entonces, eso es lo que sucede, por eso las áreas se estandarizan para poder formar elementos estructurales de varios bambúes. Y eso es lo interesante de esto. Qué bueno, arquitecta, son puntos que se debe considerar, ¿no? En el momento de hacer el análisis estructural para el diseño arquitectónico y poder aplicarlo, el bambú. Existen también, ¿no? Algunas inquietudes de las personas que nos están viendo y dicen, ¿no? Pregunta, me gustaría saber si por medio del bambú se pudiera bajar la temperatura en una cubierta ya construida. Es una pregunta de Florecer, entonces es una inquietud que tiene. Muy bien, es una muy buena pregunta. Recuerden que cualquier material, voy a empezar hablando de cualquier material que tenga una capa de aire dentro de sí, es muy buen retardante climático, tiene un retardo térmico bueno. El bambú como tal tiene dentro de sí un espacio hueco, tiene aire y hace que tenga un retardo térmico. Si nosotros vamos a poner el ejemplo de una cubierta de una losa nervada con casetón, el casetón de poliestireno tiene muy buen retardo térmico, por eso nuestra losa sería excelente para el aislamiento térmico. El bambú podría funcionar también con base de estos principios, podría también usarse como elemento estructural, sí, pero si ponemos una capa de bambú debajo de nuestra cubierta o sustentando la misma, porque funcionaría como una cifra perdida, así la conocemos aquí en México, creo que sería y ha sido muy buen aislante. En muchos casos hemos utilizado este tipo de cifras perdidas y sí funciona bastante bien como aislante térmico, no solamente por ser bambú, no, por la disposición en la que se ponen los elementos. Si fueran tubos de cartón o fueran tubos de cualquier material menos de acero, tendrían muy buen retardo térmico porque tendrían esa disposición que nosotros proyectamos. Pero sí, depende mucho del ingenio y de la disposición que se le dé y la forma de losa que vaya a ser, si va a ser nervada o va a ser reticular o vaya como se diseñe. Arquitecta, también existe una pregunta Sí. de Oliver, que dice, en climas como en la ciudad de La Paz, ¿es recomendable? Nos indica. Me cortó tantito el audio. ¿En climas cálidos o fríos o costeros o cómo? Sí, en climas fríos, ¿qué tal es recomendable utilizar el bambú, arquitecta? Noemí, sobre ese punto quería aumentar en la pregunta. En La Paz tenemos un clima frío y también seco. Tenemos una radiación, está catalogada entre las más altas
planeta. Entonces, ¿qué tan recomendable sería utilizar en áreas externas, digamos, ¿no? Porque seguramente hay que hacer un Ajá. movimiento, ¿no? Mira, en áreas externas con el... Es que se cortó un poquito y pensé que ya había terminado de hablar. No, por el tema de la radiación y el clima seco y además clima frío, ¿no? El clima llega a 20 grados. La Paz tiene diferentes climas, es particular. Tenemos la ciudad del Alto, que es un lugar más frío, tenemos la zona sur, pero sin embargo, como promedio, tenemos un clima, digamos, templado, frío y la radiación es muy alta y es seco el clima, en épocas de invierno especialmente. Okay. Miren, cualquier tipo de bambú, por su correcto recubrimiento, le puede durar el tiempo que ustedes lo requieran, siempre y cuando pues, no exceda la norma de su país. Ocurre aquí que el exceso de clima seco a veces resulta conveniente para este tipo de materiales, porque a veces el exceso de humedad pues también los daña. Sin embargo, creo que aquí tenemos un clima por mucho diferente, es muy húmedo, y aún así en climas tan húmedos está funcionando el material. Me atrevo a sugerir y opinar que en climas más secos tendría menos problemas que aquí, siempre y cuando la obtención del mismo no genere una merma económica. Me refiero a que donde se cultiva no esté muy lejos, porque a veces los traslados incrementan el coste y pues eso también nos resulta un problema. Pero en cuestión de intemperie, de resistencia a intemperismo, no creo que haya problema siempre y cuando tenga su recubrimiento. Recuerden que todo bambú expuesto al sol tiende a descomponerse más rápido. Hay que recubrirlos completamente, no dejarlos, y me refiero a techos y a revocos, no dejarlos expuestos, porque entre mayor sea el recubrimiento, entre mejor sea el recubrimiento, mayor va a ser la durabilidad del material. Arquitecta, para sus diseños y sus estructuras de lo que nos presentó, excelentes diseños, personalmente felicitarla. ¿Y qué tipo de uniones ha utilizado, arquitecta? ¿Qué tipo de uniones existen para poder hacer estas estructuras para los diseños? Uniones hay muchísimas, en verdad. No las he implementado todas porque no se ha dado en algunos casos no se da el caso. Sin embargo, hay muchos manuales que tienen bastantes tipos de uniones. Las uniones más difíciles o donde los elementos estructurales, donde necesitamos empotrar o anclar elementos estructurales unos con otros, en la parte de los vértices, que son los más difíciles. En ellos, cuando no hay un esfuerzo estructural muy fuerte, se utilizan las uniones con tornillería. Cuando el esfuerzo estructural es grande y hay una carga importante, se tienen que hacer con platinas y placas. La unión de la columna al cimiento, en un sistema columna-trave, tiene que ser mediante platinas o placas. No sé cómo las conozcan ahí, pero son los miembros de acero que unen como si fuera una estructura de madera convencional, pero se usa de forma redonda para el bambú. Uniones aceradas nos aseguran la resistencia estructural de nuestro elemento arquitectónico. Entonces sí es muy importante que en cada país hay un reglamento, sí, pero también hay manuales de construcción. Entonces en cada país esas uniones han sido probadas y tienen cierta eficiencia. Entonces creo que las uniones más fuertes siempre han sido con acero, definitivamente, pero no en exceso. Nunca se ha utilizado demasiado acero en una unión. Utilizamos poco la cuestión del cobre y el bronce porque pues son un poco caros, pero sí lo hemos utilizado en otras ocasiones.
por cuestiones de estética y vaya, ya en elementos finales. Pero sí, se recomienda mucho una unión responsable. Son muchísimas, en verdad. Si yo me pongo a hablar de eso, necesitamos otra sesión. Si quieren, hacemos otra sesión para hablar de uniones. Pero bueno, Claro, son bastantes. Y pues, si tienen duda en alguno en especial, pueden con todo gusto contactarnos vía Facebook o vía WhatsApp o la vía que ustedes gusten y mandarnos la imagen de la duda que tengan y vaya, con todo gusto se resuelve. Esto es en pro de que las cosas mejoren en la cuestión de la arquitectura con bambú. Gracias, arquitecta, por la respuesta. Y en cuanto a los tipos de curados que existen con el bambú arequipa. Miren, en cuanto al curado, el que más efectivo nos sale en esta zona es el de que lleva sales. Miren, la principal función de un curado es cambiar el pH del material para que todo lo que sean insectos y polillas y todo eso no se le acerquen y no se lo coman. Lo mismo sucede con la madera, solamente que la madera es diferente. El curado del bambú funciona muy bien con sales de bórax y boro. No solamente eso, utilizan otros químicos que son contaminantes. Las sales de bórax no resultan tan contaminantes como los otros, aunque sí tienen cierto impacto, pero les permite utilizar varias veces la misma solución y funciona. Ese es un tipo de curado que es muy efectivo en esta zona. No conozco otro tipo de curado en zonas diferentes porque el que más se utiliza es este. O bueno, sí lo conozco, pero no considero que sean tan ecológicos como este. Bueno. Posterior a ello viene el preservado. El preservado se le puede dar de muchas formas. Una de ellas es por medio de calor, que se utiliza una flama, que aquí la conocemos como soplete, no sé allá cómo sea, pero todas las partículas bueno, aquí se dice se carameliza, porque da un efecto como de que el azúcar se derrite y bueno, se vuelve una especie de barniz natural para el bambú. Queda bastante bien y le da mucha resistencia. Y otra es el barniz con productos industriales, vaya, con barniz para exteriores. Un barniz que permita respirar al material, porque recuerden que es una madera y necesita oxígeno para continuar su función y para no tener humedades y alguna especie de polilla o plaga. Pero son muy efectivos, son los que utilizamos aquí regularmente y creo que además el calor ayuda a darle forma, creo que se le da curvatura con el calor y queda bastante estético. Muy bien, arquitecta. Tenemos más consultas, ¿no? Y más preguntas. Doctor Morris, por ejemplo, bueno, pregunta, ¿no? ¿Considera usted, arquitecta, una buena idea implantar bambú o tal vez mejor comprarlo? Sería un tema bien importante conocer también en qué tipo de terreno puede dar el bambú, en qué tipo de clima. Ok, vamos a hablar más que ser una buena idea, es una buena inversión. Hablar de inversión porque es la madera del futuro. Y aunque muchas personas digan que no, quiero que tomen conciencia de que se nos están acabando los arbolitos. Entonces vamos a optar por otros materiales maderables y uno de ellos es el bambú. Es una muy buena inversión porque, espero que no se haya ido la luz, que no se baje un poco. Es una buena inversión. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, Sí, sí. es que cayó un rayo y bueno. Es una buena inversión porque si nosotros plantamos 1 hectárea de bambú, tenemos producción dentro de 4 años y la verdad es una ganancia buena. Venderlo va a ser una buena inversión y creo que sí, es una muy buena idea plantarlo. Solamente el único detalle es que tienes que esperar a que madure, ¿no? El tiempo que requiera la planta. Pero si tú cultivas bambú estructural, dentro de 4 años tendrás un retorno de tu inversión y será redituable o más que redituable en 4 años. Entonces, es una muy buena idea,
porque sí es la madera del futuro, pero no tendrás una respuesta instantánea. Obviamente cualquier negocio que nosotros comencemos tiene sus primeras batallas, ¿no? Pero claro que sí, es completamente redituable. Y creo que a una hectárea de bambú, bueno, dirán los expertos en producción del mismo, pero es una producción bastante, al menos en una hectárea o menos o más. Vaya, una planta de bambú te puede dar muchísimo bambú, crece bastante rápido y es muy abundante. Y lo puedes utilizar, vaya, para muchas cuestiones. Muy bien, arquitecta. Lo más interesante del bambú y lo más relevante es también, debido a su generación, que no necesita replantarlo, ¿verdad? No. Pues es una especie de pasto gigante que lo podas y vuelve a crecer. Eso es lo maravilloso. No tenemos que volver a sembrar el árbol, no tenemos que matarlo. No, simplemente así como te cortas el cabello, así cortas el bambú. Eso es una gran ventaja, porque no solamente es para el medio ambiente, sino para el gasto económico, porque no tienes que resembrar. Únicamente tienes que pagar las podas y pues el curado del mismo, si quieres curarlo. Hay gente que lo vende recién cortado, hay gente que lo vende curado, depende, es como cualquier cultivo. Muy bien, arquitecta. Igualmente nos tiene una consulta, ¿no? Doctor Morris también pregunta, ¿cuál sería la mejor opción en una especie para Yucatán? Me refiero para plantarlo, indica, ¿no? Gracias. Pues miren, no es tanto por zona, sino por altitud. Recuerden que el bambú se da en altitudes mayores, me parece que a los 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar, y, menores a 1.400. Y ver si hay alguna zona por allá donde se pueda plantar. Creo que sí podría funcionar, siempre y cuando te acerques al proveedor, al vivero proveedor de esta planta, que depende del bambú que quieras sembrar, pero creo que el vivero proveedor te puede dar información en qué altitud lo puedes sembrar cada especie, porque cada especie es distinta, y si necesitas información sobre algún muy buen proveedor, te lo podemos dar con todo gusto. Conocemos a varios. Muy bien, arquitecta. Bueno, yo como comentario, ¿no? Le comento que en edificaciones, en la carrera de arquitectura de la UNSA, de aquí de La Paz, en edificaciones se lleva también es un tema muy importante, el estudio del bambú. Sí. Bueno, como experiencia le comento que hacen trabajos y materiales, hacen propuestas de materiales a través del bambú. Y le comento que se hizo un piso parquet de bambú, muy interesante, y realmente resultó el piso de parquet, bueno, siguiendo los procedimientos de elaboración, y considerando el manual de elaboración también, y bueno, le comento que salió muy bien. Es una mejor opción ya que crea una motivación e interés en el estudiante y nace como un emprendimiento para ellos, ¿no? Asimismo, claro que si nace ideas de poder fabricar esos materiales que pueden ayudar a lo que son los diseños de la arquitectura, ya que es muy buena opción tener que velar por nuestro medio ambiente también. A ver, sería también bueno otro día poder hablar sobre estos temas, tal vez aplicadas a lo que es a las metodologías de enseñanza, ¿no? Le comento que resultó muy bien el piso de parquet, lo hicimos con la arquitecta Belén Alvarado en edificaciones y resultó muy bien, le comento. Entonces, el tema del bambú es muy amplio, sería bueno considerarlo en los diseños arquitectónicos y yo, arquitecta, agradecerle por toda esta explicación, ya que va a ayudar también a lo que es a la formación de los estudiantes y también concientizar a los arquitectos y futuros arquitectos para que puedan utilizar este material del bambú. Claro, mire, cualquier emprendimiento respecto al tema es bueno, porque no deja de ser, no deja de ser algo ecológico, económico y amigable con el medio ambiente. Lo único que yo podría sugerir es que cuando nosotros los jóvenes comenzamos, siempre es necesario
respaldar todo lo que hacemos. Creo que esa iniciativa del parquet que mencionas es muy interesante, me gustaría mucho saber al respecto y me gustaría mucho conocerla también, cómo les está resultando. Y me encantaría saber cómo están desarrollando su proyecto, pero más que nada recomendarles que cualquier emprendimiento, cualquier invento lleve su respectivo proceso de patente y que siempre se defienda la generación de ideas como lo que es, como una aportación muy importante para nuestra evolución en el tema, ¿no? Y claro que sí, me da mucho gusto que tengan toda esa iniciativa, que todo el mundo se esté plagando de cosas buenas, porque no se trata de ver nada más lo malo. Yo creo que las cosas malas pegan muy duro y llaman mucho la atención, pero las cosas buenas son las que realmente nos ayudan a ir hacia adelante. Entonces, esa iniciativa que tienen los alumnos, que no solamente son alumnos, ya son futuros empresarios y ya son personas que quieren producir sus ingresos lo antes posible, es una fuerza muy importante para todos nosotros, y no solamente lo hablo de manera económica, sino en forma de superación personal. Creo que pues el hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que seamos invisibles, al contrario, hay que luchar para ser visibles. Así es, arquitecta, tiene toda la razón. Muy bien, muchísimas gracias. Y Marcelo Ivo Gutiérrez también dice, buena exposición, arquitecta, felicidades. No sé si podría dejarnos tal vez una bibliografía de referencia para poder acceder a esos datos y saludos desde Tarija. Ay, qué gusto. Saludos también. Qué amable comentario. Claro que sí. Bueno, la verdad es que, les repito, la bibliografía es bastante extensa. Sin embargo, podemos hacer alguna especie, de hecho, en el mismo grupo de taller de su facultad podríamos hacer alguna especie de repositorio para que podamos tener acceso todos a las aportaciones científicas. Gracias, arquitecta. Bueno, Diana también indica, ¿no? Muchas gracias por las respuestas, arquitecta. Y tiene otra pregunta. ¿Qué producto protector es el más utilizado y mejor para la conservación del bambú? Pregunta. Bueno, no puedo hablar de marcas, pero bueno, vamos a hablar de barnices. Barnices para madera, sí, barnices para exteriores. La preservación natural por medio de aceites como linaza y estas cuestiones son también muy buenas. Vaya, en muchos lugares con este enfoque muy ecológico, que tiene un porcentaje de sostenibilidad grandísimo, utilizan aceites y no es para nada malo, es bastante bueno. Pero no te puedo hablar de uno que sea el mejor de todos, porque todos tienen propiedades de conservación. Entonces, en estadísticas de cuál es más usado, tampoco te lo puedo decir porque en todo el mundo se usan para muchas cosas, pero no hay como tal una marca que diga, bueno, al menos en la zona donde yo trabajo no hay como tal una marca que diga preservante o barniz para bambú, no, es para madera. Y sabemos de antemano que muchos productos se adaptan al bambú porque no hay como tal industria que se enfoque en esto, ¿no? En ciertas cosas. En otras sí las hay. Entonces, creo que no podríamos hablar de un mejor, no podemos hablar de marcas, pero sí te puedo decir que cheques mucho en pruebas. Haz la prueba, vaya, toma una sección de bambú pequeña, pon el material que te recomiendes, ¿sí? Pero también analiza las fichas técnicas de los materiales. Hay que revisar punto a punto cuál es nuestra resistencia. Vaya, toda empresa tiene esta parte de la ficha técnica que les ayuda mucho a ver cuánto va a resistir y vaya, nos puede convenir. Ah, y otra, siempre se me olvida esta parte, pero recuerden que y muchas veces se nos hace la pregunta, ¿cada cuánto se le tiene que dar mantenimiento a un muro de bambú? Vamos a pensar. El mantenimiento es muy parecido a cuando pintas tu casa. Cada cuánto pintas tu casa, cada que la pintura se defea o cada que quieres cambiar el color, sí, pero si nosotros sacamos un promedio es casi cada 5 años, ¿no? El preservado de un bambú tiene que durar 5 años
más menos. Y tenemos que darle mantenimiento como si pintáramos nuestra casa, bueno, barnizamos nuestro bambú. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta. También existe bueno, Sergio Vaca indica muy buena exposición, arquitecta. Gracias por su tiempo. Un saludo muy especial de parte de la Universidad Católica San Pablo Tarija. Le envían saludos, arquitecta. Qué gusto. Un saludo muy afectuoso. Espero verlos pronto. Y también un saludo desde San Lorenzo, Tarija. Felicidades, arquitecta. Le saludan, arquitecta, le envían saludos. Bueno, me da gusto que les haya agradado o les haya parecido interesante la presentación. Ya saben, cualquier duda es bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta, por la exposición y muy buenas respuestas que, bueno, ha aclarado bastante dudas, las dudas que tienen, ¿no?, nuestros seguidores y asimismo de los estudiantes, porque es un espacio también de taller 2 de la Facultad de Arquitectura de la UNCA. Arquitecto Fernando Martínez, tal vez tuviera alguna consulta, unas preguntas más. Bueno, gracias, Noemí, excelente exposición. Sin embargo, yo estoy leyendo, creo que no sé si has leído, es de qué tan caro puede ser en este lugar. Se corta un poquito el audio. Ya. El audio, Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, dice Juan González, al ser vernácula depende mucho de la mano de obra de los trabajadores. A mí me gusta el estilo de Anna Heringer, ¿no? Con mano de obra de Indonesia. Ella trabaja en Indonesia con mano de obra del lugar. Entonces es más complicado diseñar, ya que no hay mucho conocimiento que el adaptativo al tradicional, dice Juan González. ¿Cómo lo ves? Indonesia. ¿Dijo Indonesia? Que es una que trabaja con tierra y bambú, ¿no? Ella trabaja en esos lugares, Indonesia, con mano de ese lugar. Entonces, Bueno. para la ciudad, digamos, para La Paz, me imagino que se refiere acá, ¿qué tan caro podría ser, ya que no se conoce acá el sistema constructivo? O sea, no tenemos una obra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos ese? Lo que podría funcionar, sí hay muchos lugares donde no han llegado a este tipo de tecnología, pero lo que se hace, por ejemplo, en Sudamérica, o lo que se haría en algún lugar, si fuera requerido ese sistema, pues comenzar sí por la capacitación, como se comenzó por aquí, porque aquí también fue introduciéndose el tema hace años, pero creo que la capacitación es un punto. Otro punto es que si llega a requerirse alguna obra, bueno, muchos despachos y arquitectos trabajamos a distancia, se lleva a cabo el trabajo de manera colaborativa, claro, pero por la parte del material, que sería un poco difícil su traslado, pues habría que ver la manera de ser posible alguna exportación de algún lugar que lo produzca. Porque si no hay el material como tal y es muy difícil, pues sí, llega a ser muy costoso. En otros lugares que ya hay producción en serie, puede llegar a ser tan costoso como uno quiera. Realmente el material no hace el diseño sale del ingenio de la parte creativa, pero creo que dependiendo de las necesidades, eso es muy importante, las necesidades que se tengan es el costo que va a tener, porque si se tiene un presupuesto recortado, tendrá cierto nivel de acabado, cierto nivel de espacio, cierto nivel de área, ¿no? De construcción, pero si no se escatima en ello, pues bueno, puede costar lo que sea. Sin embargo, la parte de la adquisición del material sí es un poco complicada en lugares donde no se tiene absolutamente ninguna producción del mismo. Que a estas alturas sí hay algunos países que no lo producen, pero yo pienso
que si hoy existieran empresas que se enfocaran en ello, vaya, ya hay como tal muchos países que exportan el material. Ok, muchas gracias, Noemí. Yo quería hacer una pregunta ya para terminar de mi parte. ¿Qué referentes, digamos, tú tienes en este ámbito del bambú? Yo, yo conozco muy poco. Es uno, Ana Heringer, que no, pregunta, la pregunta, Ana Heringer te decía, y Francis Kere, por ejemplo, que también maneja poco, maneja más tiempo. Simón Pérez, ¿no? Es uno de los que maneja mucho. No sé si conoces esto, o que conoces estos trabajos, o quizás tú tengas otros referentes. Me gustaría poder hacer un poco. Claro, yo creo que puede haber muchos referentes de personas que han hecho cosas geniales con este material. Sí, Simón Vélez es uno de ellos, definitivamente. Toda su empresa está enfocada a este tipo de material y tiene resultados extraordinarios, pero más que tener referentes he tenido maestros. Afortunadamente he podido aprender de ellos y uno de ellos muy importante fue Jörg Stamm, ese señor alemán que de verdad él no dejó dudas cuando hubo que capacitarnos. Su trabajo en todo el mundo ha sido impactante. En verdad, él tiene mucha creatividad y mucho genio para este tipo de estructuras. En cuanto a no solamente a construcción con bambú, sino con otros materiales como tierra, cualquier cosa. Está el arquitecto descalzo, Johan o Peter Van Eyck, que también fueron maestros muy grandes para mí y que ojalá tuvieran la oportunidad de consultar su bibliografía, que es bastante buena. También existen otros referentes, como las personas que trabajan en Indonesia, como Elora Hardy, que es una arquitecta muy importante para el diseño en todo lo que es esa parte de Bali, ¿no? Vaya, existen muchos referentes. No sé si, la verdad, pudiera mencionarlos a todos, son muchos. Estuve también en algún momento recibiendo capacitación del arquitecto Jedlong, que también es australiano, es muy interesante su propuesta. Todos tienen mucho conocimiento y la verdad es que se los puedo recomendar dependiendo del diseño que ustedes quieran emplear, porque recuerden que los diseños pueden variar muchísimo dependiendo su creatividad. Entonces, sí, hay muchas personas que han abonado este conocimiento, creo que es bueno mencionarlos, pero pues ellos son los principales que influyeron en mí en cuestión de diseño y construcción. Muchas gracias, Noemí. Y yo, de mi parte, agradecerte. Y bueno, tenemos un pendiente, ¿no? Teníamos que hacer un curso, bueno, presencial. Ustedes solo que termine esta contingencia. Sí, con este tema de la pandemia estamos, bueno, confinados todos. Vamos a esperar seguramente al año. Y sí, pues es una motivación que tenemos nosotros. Queremos aprender más sobre estas tecnologías vernaculares. Tenemos mucho interés. Estamos trabajando también en el tema de la tierra y el bambú. Pensamos que es un complemento muy importante. Y también creo que es un material alternativo, como la tierra y el bambú, que eran materiales primarios, digamos, antes, pero ahora se han vuelto como alternativos, ¿no? Sin Claro. embargo, mucho depende del lugar, ¿no? Depende, y creo que es importante que podamos combinar, ¿no? No es necesario que seamos puristas, pienso, de mi parte, porque yo creo que todos los materiales tienen sus bondades y todas sus propiedades muy buenas. Lo importante creo que es saberlas combinar y para ser un planeta, como tú dijiste, un planeta mejor, un planeta más amigable y más saludable, ¿no? Y gracias, Noemí. Espero que nos volvamos a encontrar, pero ya en un curso, un taller que teníamos pendiente. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. En verdad espero conocerlos en persona pronto. La verdad es que les envío a todos mi buena vibra, espero que les llegue.
Creo que podemos aportarle mucho al mundo más ahora. Creo que este es nuestro momento. Quiero decirles a todos los bioarquitectos y bioconstructores que este es nuestro momento de brillar, de proponer nuevas cosas, de corroborar lo que habíamos calculado durante todo este tiempo. Y creo que esta iniciativa que ustedes tienen es fantástica. Me encanta la idea de poder expresar esto más porque es un medio abierto, porque cualquiera puede tener acceso a ello y recordemos que la arquitectura es para todos, entonces el conocimiento también. Y creo que si en algo puedo abonar de lo poco que yo sepa, creo que pues con todo gusto se los regalo. Sí quisiera de algún modo decirles que esto es con la finalidad de que las cosas salgan bien, de que no todo allá afuera está mal. También podemos hacerlo muy bueno con lo que tenemos. Y me da mucho gusto, me dio muchísimo gusto conocer a Gabriela, a Fernando y al chico que está ahí atrás de la cámara que no puedo ver. Pero me dio mucho gusto saber que están haciendo esto, han sido muy amables y de verdad espero conocerlos pronto porque me encantaría aportar algo de manera presencial. Gracias. Gracias, arquitecta. Ya llegando a la parte final, tenemos algunos otros saludos que se los quiero leérselos, arquitecta. Diana Hidrobo Carpio dice, gracias por atender a las preguntas, arquitecta. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Sergio David Martínez Flores también dice, gracias por su tiempo, arquitecta. Muy buena exposición. Saludos desde Tarija. Y NK Arashi también agradece por su tiempo, arquitecta, y por compartir su visión. Y bueno, gracias por la explicación. Y tiene una consulta para terminar. Una duda, dicen, ¿cómo saber si un bambú ya está maduro o está listo para trabajarlo? Pregunta. Muy bien, bueno, esta revisión la podemos hacer más a detalle de manera física, pero a grandes rasgos se tiene que buscar ciertos puntos. Afortunadamente ya los viveros saben cuando estaban maduro el bambú, sin embargo uno como constructor tiene que verificar que el bambú sea el correcto, hablando de constructores de vivienda o de arquitectura o constructores de muebles o de lo que sea, incluso los que hacemos pisos, vaya, cualquier cosa se tiene que ver que el bambú esté maduro porque muchas veces pues hay inexperiencia en el personal del lugar de donde se consigue el material y bueno, suceden estas cosas. Uno de los puntos importantes para saber si el bambú ya está maduro es la pérdida de hoja caulinaria. La hoja caulinaria, bueno, no sé cómo está, no tengo imagen, pero pues es la hoja grande que envuelve el canuto de diferentes alturas. Esa es una. Otra es la aparición de una especie de manchas como de musgo u hongo que indican el exceso de sílice y de otros agentes que hacen que nos indique que ya está maduro. Muchos bambúes se van a ver delgados aún siendo maduros. Depende, el crecimiento de la planta es variable en cada elemento, no todos van a ser del mismo diámetro, pero esos son algunos de las cosas que vemos cuando cortamos el bambú. Hay manual de bibliografía que nos habla de esto. Me encantaría compartirlo porque la verdad es un poco extenso, pero sí, a grandes rasgos es eso. Y otra es que, bueno, hablar de la muerte del bambú se refiere a que el bambú muere por exceso de sílice. Es una planta que constantemente produce sílice y llega un momento en el que es tanto el sílice que el bambú pues muere. Entonces, no pasar el bambú de ese tiempo porque tampoco se vale que esté demasiado maduro, ¿no? Tiene que estar en la etapa óptima para su utilización. Muy bien, arquitecta, muchísimas gracias por todas las respuestas y felicitarle por todo por los proyectos que nos presentó y muchísimas gracias por su explicación. No, hombre, muchas gracias a ustedes y en verdad me siento muy honrada de poder expresar este tipo de temas
Un saludo a todo el mundo que esté viendo esto, a todos los países. Les mando un abrazo grandísimo y gracias por escucharme. Muy bien. Nos vamos despidiendo, arquitecto Fernando Martínez, que ya llegamos a la parte, a la culminación. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Noemí, nuevamente. Realmente una exposición extraordinaria. Hay mucha gente que nos está viendo de Tarija, de diferentes lugares de Bolivia y de otros países, que es una iniciativa muy bonita el tratar, el compartir este tipo de tecnologías, que es importante, creo, recuperarlas, ¿no? Y bueno, agradecerte, Noemí, Gabriela, y Noemí, esperemos nuevamente y tenerte en Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Encantada. Arquitecta, no sé si podría responder a una pregunta más de José Luis, así para no dejarlo así con la incertidumbre y la inquietud. José Luis Flores nos dice, ¿por qué dejó de lado mi pregunta? Dice, no, pero bueno, la falta de práctica de la arquitectura vernacular en las zonas altoandinas, nos preguntan, ¿no? ¿Por qué? Es que, ¿por qué la falta de práctica? ¿En dónde? ¿Por qué existe la falta de práctica en la arquitectura vernacular en las zonas altoandinas? Ah, en las zonas altoandinas. Sí. Bueno, más que hablar de la zona altoandina, vamos a hablar de la arquitectura en general. La arquitectura vernacular durante mucho tiempo ha sido como que un eje muy importante en la construcción, sí. Ha sido como que la marca de muchas épocas y ha denotado etapas también históricas, ¿no? Lo que ocurre aquí es que nosotros tenemos ciertas ideas de progreso y una de las ideas de progreso también se da con el movimiento moderno. A partir del movimiento moderno, bueno, si nosotros sabemos qué significa moderna o moda, proviene de esta palabra que hace alusión a un modelo que se impone. Entonces, mucho de ello surge a raíz de este episodio de la historia, pero se nos indica que una idea de progreso es el concreto, es el acero. Se deja un poco de lado la autoproducción y toda la parte de hacer cosas allegadas a las costumbres y a la cultura de cada lugar, y pasamos a hacer algo que es similar o parecido a un estilo. Entonces comenzamos a tener estilos arquitectónicos, que si bien decía Arata Isozaki, yo prefiero tener ideas a tener estilo, es una reflexión muy grande, porque gran parte de nuestra arquitectura pues se ha venido inclinando por el uso de materiales industrializados, que no tiene nada de malo si se usan de una manera correcta y responsable, pero a los seres humanos no nos gusta tanto ser responsables. Entonces, no estamos moderando la tala. Para producir concreto, ustedes saben que se desgastan los cerros y con ello se deforesta completamente zonas que serían incluso de mucho valor ambiental. Con la fabricación del acero, bueno, se generan muchas emisiones de dióxido de carbono y mucha contaminación al medio ambiente. Si esta producción fuera sostenible y sustentable, no tendríamos ningún problema, pero no estamos siendo responsables. Entonces, gran parte de nuestra arquitectura se inclina en ello, pero no se ve y no se prevé la consecuencia. Yo pienso que cualquier material puede ser bueno para construir siempre y cuando se fijen los principios estructurales, se sigan las normas y las leyes de construcción y se sea muy responsable con el medio ambiente. Por eso creo que se ha dado este tipo de exclusión o de desprecio hacia la arquitectura vernácula en ciertos lugares. En otros lugares no, en otros lugares es muy apreciada y forma parte del patrimonio de todos, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecta. Bueno, ya llegando a la parte final,
Para terminar, hay un comentario, ¿no?, de Inti Viveros que dice, bueno, todos los que hacemos esta lucha de poder darle paso o abrirle las puertas al bambú nos costó mucho, indica, ¿no? Voy comercializando los productos procesados del bambú por 5 años en La Paz, Bolivia. Y dice, y me alegra mucho que mi facultad esté dando esa gran oportunidad a nuestros jóvenes. Mil felicidades a todos. Estaré dispuesto también de compartir mis conocimientos con ustedes. Gracias, Inti Viveros. Claro que sí, lo vamos a considerar también. Y gracias, arquitecta. También existen saludos para usted y las felicitaciones correspondientes. De esta manera damos por culminado a la conferencia virtual denominada Arquitectura Vernácula con Bambú, con la participación invitada especial de la arquitecta Noemí Espinosa de Bernardi. Y muchísimas gracias, arquitecta. Nos despedimos también de usted. Gracias por su presencia. Gracias. Me dio mucho gusto participar.